¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Cayó granizo en Jinotega, mano. Y en Managua lo que va a caer es fuego, parece. Qué calor está haciendo en Managua. Allá en Jinotega y Matagalpa, granizo y lluvia. Qué extraño, ¿eh? Extraño porque no es tiempo para que caiga la lluvia de esa manera, pero dicen que en Jinotega y en Matagalpa está bastante fresco después de este fenómeno que no debe alarmarnos. Son situaciones que se dan en el clima. Así que les mando un abrazo y mi felicitación a los jinoteganos y a los matagalpinos que están más frescos que nosotros. Gracias por estar en una edición más a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a quienes me escuchan por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que ustedes nos acompañen a disfrutar de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Y gracias a quienes están con nosotros siempre por medio de las redes sociales. Recuerde, @CaféConVosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente dele al buscador Café con Vos y ahí encontrará los programas que hemos hecho durante este tiempo para verlos de nuevo, para compartirlos con amigos, con familiares o darle simplemente me gusta porque le gustó simplemente la entrevista con nuestro invitado. Más adelante, Ilsen Canales. Ella es catedrática en solución de conflictos de la Universidad Americana UAM. Vamos a estar acercándonos siempre al problema de Siria, porque es un problema complejo. Decía, las veces que hemos hablado de esto, no es tan fácil entenderlo. ¿Hay solución para este problema? ¿Cuál podría ser una solución? Las armas químicas que se han utilizado y de las que han señalado el uso a Bashar al-Assad, presidente de Siria, están en medio de ese conflicto. ¿Qué papel juega la ONU en todo esto, el Consejo de Seguridad? ¿Basta un veto de Rusia para que este tipo de armas siga utilizándose en un conflicto que ha cobrado centenares de vidas? Ha causado millones de desalojados en esa zona y además de eso una crisis humanitaria mayúscula. Vamos a estar hablando con Canales más adelante. Seguramente ustedes tienen algún tipo de comentario o pregunta, ya saben cómo pueden hacerlo a través de las redes sociales, escribiéndonos al Facebook o al Twitter o marcar los teléfonos cuando los pongamos en pantalla. Los invito a que disfrutemos juntos de este rico café. Disfruta de Café con Vos. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos.
Contexto. Antes de entrar a las noticias, quiero saludar a Juan Carlos Zúñiga, el hombre de Autolote del Chele. Me lo encontré y me dice que siempre está pendiente de Café con Vos. A Juan Carlos, así que saluda a Juan Carlos Zúñiga, hombre exitoso de negocio. Así que vamos a ver si podemos negociar con Juan Carlos más adelante. Así como lo saludo, Juan Carlos, así nos ponemos siempre a disposición de hacer alianzas con negocios como los que tiene Juan Carlos Zúñiga. Un abrazo al gerente propietario del Autolote El Chele. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Buenas noticias para Managua. Y hablo de buenas noticias para Managua porque el caos vehicular que vivimos puede al menos paliarse un poco con este préstamo que se ha anunciado este martes de $136 millones de parte del Banco Europeo para habilitar y ampliar la pista Juan Pablo II, que es una de las pistas de Managua más largas. Comienza la pista Juan Pablo II en el 7 Sur, sube el Banco Central, Sumen, Colonia del Periodista, Rotonda del Periodista, semáforo en el Central, la UCA, Metrocentro, vamos a los semáforos del Dorado, después vamos a los semáforos del Edén, la Reinaga, hasta llegar a la carretera norte. Se trata de un proyecto bastante grande que va a tardar unos 3 años. El proyecto en general cuesta $262.8 millones. Van a ser financiados el Banco Europeo de Inversiones, 136 millones, el BESIE, 105 millones de dólares y 21 millones de dólares con recursos del gobierno central y la alcaldía de Managua. Va a ser el 15 de mayo cuando Iván Acosta, ministro de Hacienda, viaje a Luxemburgo a firmar este convenio. Se habla de 3 carriles, ¿verdad? Pasando de 3 a 6 carriles de concreto hidráulico. 3 carriles a ambos lados, de los cuales un carril será para el transporte público de uso preferencial. Se contemplan como obras complementarias la ampliación de los cauces orientales y las Cuaresmas, construcción de drenajes, redes, alcantarillado, y se habla de por lo menos 5 pasos a desnivel. Así que es una noticia bastante buena para nuestro caótico tráfico. Creo yo que con esta obra y la circunvalación que se va a hacer al lado de Carretera Masaya, por lo menos, algo se va a hacer, creo yo, en relación a esto que es tan complicado como el tráfico de Managua. Por otro lado, la gente que andaba preocupada por el salario y porque no hay día libre, ya se anunció que se va a adelantar el pago del mes de mayo el 28 de abril. Entonces, todos los que terminaron Arráncame la Vida, Semana Santa, y que andan buscando cómo prestar, calma, ya anunciaron que viene la plata para que resuelvan los problemas, porque es el problema de Semana Santa. Todo el mundo está desaforado con reales, después andan prestando, o después el dinero plástico lo pasan y vienen las aranas. Así que anunciaron que para el 28 de abril va a estar el pago adelantado del mes de mayo. Así que tranquilos, no se me sofoquen, porque la cosa pues se va a mejorar ya con este anuncio que se ha dado el martes. Por otro lado, hombre, es preocupante lo de la cooperación venezolana, Winston. Preocupante cómo se ha bajado bastante. Voy a decir que no la mínima expresión, porque 93 millones de dólares es mucho dinero todavía. Pero estamos hablando, 91 millones, estamos hablando que en la curva más alta, Nicaragua llegó a recibir 558 millones de dólares, según datos oficiales del Banco Central. Y ahora estamos en 91.3 de parte de Venezuela. Una fuente del gobierno me decía que hay un bono que le dan a los trabajadores, un bono solidario, un bono especial, pónganle como quieran, ha sido suspendido. Así como ha sido suspendido también otros asuntos que se han estado dando en estos meses, por ejemplo, el Pomares,
que es el campeonato de béisbol, dicen que lo van a recortar un mes. Ahí le ponen 1000 cosas para justificar ese mes menos, pero es falta de dinero. La transmisión del béisbol, dicen que le está saliendo bastante caro también y que van a buscar cómo bajarle un poquito las transmisiones. Porque no hay plata. No hay plata y se está viendo. Se está viendo esta situación de falta de fondos. Y lo están sintiendo también las personas que recibían este bono, por ejemplo, hasta nuevo aviso, dicen, no hay bono. Y a cada quien pensaba que ese fondito o ese bonito viene para resolver X o Y situación en las casas, en los hogares. Incluso, Winston, hay gente que agarra deuda pensando que ese bono va a ser eterno y ahorita se la está viendo de a palito. Entonces creo yo que es bastante compleja la situación para los amigos que están en el Estado. Dime, Winston. Recordar también que hay algunos programas, los programas, por ejemplo, del SIN también se recortó. Incluso hay información de que ahora los que quieran obtener ese apoyo, esa ayuda, tienen que pagar un monto de un fondo revolvente. Es decir, la cooperación ha bajado, aunque se mantiene. En el 2007 fue de 30 millones de dólares, creo que así es, y se mantiene en un buen porcentaje todavía, Luis. Bueno, lo cierto es que todos los programas que han sido financiados con Cooperación Venezolana han venido desapareciendo. El bono solidario es la mejor muestra de eso. Lo asumimos ya como Estado en nuestras cuentas y por tanto lo pagamos todos los nicaragüenses. El problema es incorporar la finanza, Winston, dinero que no vamos a poder solventar luego porque no producimos lo suficiente. Somos un país deficitario. Entonces es difícil. Ajá. No, y las personas se están fijando, hasta me comentaban, Bella, no hay buses, me dice, que salían en Semana Santa. Yo entiendo que sí hubo, pero en menos cantidad que en los años anteriores. Los años de las vacas gordas ya pasaron. Yo no los vi. Yo entiendo que sí hubo menos, pero se está reflejando en todas partes. La falta de fondos que antes estaban así a disposición, ahí está notado, o se puede notar grandemente en las finanzas públicas. Así que este dinero ha venido bajando. Ahí está en esta gráfica que ustedes, a los amigos que están en radio, estamos presentando una gráfica. Comenzamos con el año, a ver, dame ver, en el 2007. Sí, subimos al 2008 con 292 millones, 2009 287 millones, subimos en el 2010 a 521, 557 millones en el 2011, 551 en el 2012, el punto más alto, 558 millones en el 2013, 477 millones en el 2014, 297 en el 2015 y 91 a estas alturas en el 2016. ¿Ah, Winston? Acá Luis dice... ¿Hay comentarios? Sí, tenés comentarios en el mensajería de texto al 8588-2912. Con ampliar pistas no soluciona nada, que mejoren el transporte. Dice, 5 pasos a desnivel en 10 kilómetros no es nada. Enviar a la gente a cruzar una vía de 8 o 10 carriles es un crimen, dice por acá un amigo oyente o televidente. Dice otro por acá, dice, tal vez en un momento de su programa tocan el tema de cómo los habitantes que llegan a esperar la parada tan largo, los que están en los alrededores de la colonia Nicaragua, aquí por la 14 de septiembre, Luis, donde hicieron la ampliación, sí. Y el solazo que está a las 2:30 del mediodía y brinda ausencia a la alcaldía, dice. Esperamos que haya un progreso y se acuerden de ello en el caso de los de la Nicaragua, Luis. Ok, miren, el proyecto, voy a leerlo de nuevo, la información que se ha brindado, tendrá, óigase lo que dijo la vicepresidenta del país, que es vocera del gobierno a la vez. Dice, este megaproyecto tendrá amplias áreas de circulación vehicular, peatonal, un amplio circuito para caminar con puentes peatonales, amplios andenes, ciclovía y luego también la construcción de paradas de autobuses, amplia área verde, rehabilitación y ampliación de 9,5 kilómetros de la pista Juan Pablo II y 5 pasos a nivel. Es decir, todo el proyecto incluye puentes peatonales, que es uno de los grandes errores que tiene la famosa barricada, ¿cómo se llama, Winston? La barricada de la solidaridad, bueno, el paso a nivel de Rubenia, pues. Ahí hay solamente un puente para la gente, un puente peatonal.
este proyecto debe incluir puentes cada cierta distancia, creo yo, porque si vas a ampliar efectivamente el número de carriles, tenés que darle la oportunidad a la gente de cruzarse la calle con seguridad y no como lo hacen en el Güembe, por ejemplo, que se lanzan esos 6 carriles la gente, hermano, por debajo. Ajá, hermano. Hay otro comentario de Francisco Flores Cruz en Facebook. Dice Luis, aunque sea buena noticia, creemos que Managua no es Nicaragua y endeudarse para que los Managua vivan felices mientras el resto del país la gente vive en los azales de los caminos. ¿Será justo esto? Pregunta el amigo. Todos los nicas deberemos pagar eso, aunque la mayoría de la población no lo utilice. También se pregunta, ¿cuántos caminos vecinales entre los municipios no se atienden? Y para los Managua siempre hay de todo. ¿Qué dicen ustedes? Totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que Nicaragua no es Managua ni Managua es Nicaragua. El punto es que aquí en Managua está la mayor cantidad de vehículos que hay en el país. Y entonces hay que buscar cómo darle solución al caos que hemos tenido por el gran desorden que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos crecido desordenadamente con las residenciales, no construimos carreteras, vendemos una gran cantidad de vehículos. Ahí, hermano. Y la producción totalmente. Ellos también necesitan. Totalmente de acuerdo. Si yo digo que Managua no es Nicaragua, efectivamente. Pero acá en Managua tenemos un serio problema vehicular. ¿Que hay que atender los caminos de la producción? Sí, hay que atenderlos. ¿Que hay que buscar cómo haya crédito para que esos caminos sean mejorados? Totalmente de acuerdo. Pero en Managua tenemos particularmente un serio problema. Dice por acá otro mensaje, a ver. Es agradable, dice, escuchar esa noticia de desarrollo en Managua, pero Managua no es Nicaragua. De nuevo me está diciendo por acá, Chinandega parece un basurero. El centro de la ciudad es un total desorden, ¿sí? Yo coincido con ustedes que no podemos centrar todo el esfuerzo acá en nuestra capital, pero, de nuevo, tenemos un serio problema de circulación para entrar y salir de la ciudad, para circular en medio de la ciudad, que tenemos que buscar cómo solucionarlo. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos ya está con nosotros Ilse Canales, catedrática en resolución de conflictos. Vamos a hablar de Siria, que es un tema que sigue dando que hablar en el mundo. ¿Hay salida a este conflicto? ¿Qué papel juega la ONU, tanto a nivel de tratar de buscarle una puerta para que todo salga bien ahí, y además en el tema de las armas químicas? De esto y más conversaremos con ella, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos.
El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Sin tapujos. Acá estamos, amigos, gracias por estar con nosotros siempre a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a quienes van escuchándome a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío, ya en estudio Ilsen Canales, catedrática en resolución de conflictos de la Universidad Americana UAM. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Luis, por la invitación, un placer estar en tu programa. ¿Cómo acercarnos? Yo siempre trato que la gente, que los nicaragüenses, tratemos de acercarnos a esa realidad que está al otro lado del mundo, muy lejos de acá, pero que es importante que sepamos qué pasa, por qué ocurre y de qué manera podría solucionarse el tema de Siria. Pero según tu visión, ¿por qué crees que hasta ahora este conflicto no se ha podido solucionar después de 6 años de una guerra civil interna? Bueno, hay que entender primeramente la dinámica de las relaciones internacionales. Hoy estamos hablando del caso de Siria, pero también hay otros temas igualmente relevantes que están pasando, como el caso de Corea del Norte, que es también preocupante. Y eso te dice también... Yo diría que más preocupante es lo de Corea del Norte, que lo decía en el sentido del peligro que está corriendo la humanidad alrededor de ese conflicto. Pero claro, bueno. Es un conflicto mucho más volátil por los temperamentos de las personas que están implicadas y liderando. De los personajes que controlan los botones, que dirían, que pueden mantener la paz o la guerra. Podríamos decirlo así. Pero bueno, igual el caso de Siria tiene implicaciones bastante importantes en el ámbito internacional y de cómo se están tomando las decisiones y también ejecutando las decisiones dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en este caso estamos ante un conflicto endémico, ya como bien lo mencionabas, tiene más de 6 años, inició dentro de esta oleada de la primavera árabe. Y yo pienso que una de las cosas interesantes de este conflicto es que empezó de una manera bastante inocente. Fue cuando un grupo de adolescentes empezaron a escribir consignas de protesta en una pared y esto hizo que hubiese mucha represión hacia ellos, tortura, desaparición. Estamos hablando de adolescentes. Esto, por supuesto, movilizó la conciencia del pueblo sirio y fue así como el conflicto ha venido escalando. Hablar de este tema requiere tener en consideración la parte multicausal del conflicto, también la parte multidimensional y los alcances que este tiene. Como te decía, empezó como un conflicto interno producto de este movimiento contagio de la primavera árabe y ha venido escalando en la medida que diferentes facciones han buscado representatividad dentro de este conflicto. Y cuando me refiero a representatividad, estamos hablando de, Al-Assad es de una minoría chiita, y en el caso de los suníes, que son la gran mayoría en ese país, han tenido muy poco espacio de participación política. Y esto fue como una oportunidad para buscar esa representación y esa legitimidad. Pero luego esto se convirtió en un grupo o diversos grupos, diversas facciones, ideologías. Tenemos desde los extremistas hasta los más moderados. Y eso también tiene implicaciones de quiénes son los que apoyan a quien, como te mencionaba, también es multicausal en el sentido de que hay antiguas reivindicaciones que están saliendo a relucir y también asuntos estructurales del país. Así es, estructurales, y no solamente estamos hablando de la minoría chiita, sino también los suníes que son mayoría, y hay otros grupos. Estamos hablando también de pobreza, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de qué cosas estamos hablando cuando hablamos de multicausales a lo interno, que empujan a la gente al desagrado y a decir yo no quiero que este gobierno continúe en este país. Sí, para el año 2011 la tasa de desempleo era el 62%. Y el acceso a la escolaridad también era limitada. Demandas sociales que toda sociedad constantemente está buscando una alternativa, está buscando una salida. Y en el caso sirio, pues obviamente al ser un régimen bastante centralizado, estas demandas no tenían eco.
Y empieza todo este movimiento precisamente también por buscar oportunidades dentro del mismo país, no solamente políticas, sino reivindicaciones también sociales, mínimas incluso. ¿Por qué la primavera árabe Túnez? ¿Por qué la primavera árabe en Libia? ¿Por qué la primavera árabe en otros países es exitosa? Y la pongo entre comillas porque al final hemos visto que han tenido sus propios problemas después de las revoluciones. ¿Por qué en Siria no se da el derrocamiento de Al-Assad? Porque en todo análisis hay que ver quiénes son los que están detrás y quiénes son los que mueven los hilos. En el caso de los otros países como Túnez, los intereses geopolíticos de las potencias no estaban muy claramente definidos. En el caso de Siria sí, es un vecino cercano de Rusia y es una zona de influencia de Rusia, tradicionalmente lo ha sido. Y el hecho de implicar a las potencias hace que el conflicto sea cada vez más complejo. Primeramente Rusia fue en el año 2012 cuando dio su respaldo a Al-Assad, precisamente porque sabía que el país no prestaba las condiciones para un proceso de transición y fue primeramente Rusia quien lo dijo. Pero las potencias occidentales vieron la posibilidad de derrocar un régimen y empezar un sistema democrático, que es lo que siempre están tratando de exportar, sin considerar las particularidades de cada una de las regiones y las tradiciones. Sí, porque ese es un punto que vamos a tocar más adelante, si nos da el tiempo, porque la verdad es que el tiempo es bastante corto, pero es aquello de que, bueno, pues votemos a este gobierno que no nos gusta, porque bueno, pues porque es una dictadura, porque es un régimen que no camina democráticamente, pero después los pueblos, las naciones quedan en incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? Sí, mira, desde que, como te decía, entra Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, ven que esto se está haciendo un problema internacional más allá de lo que estaba pasando con el Líbano, Turquía, que son sus vecinos o su punto de referencia regional más cercano, y deciden incursionar. En el 2012 empezaron primeramente con los acuerdos de Ginebra para establecer un proceso de transición post-Al-Assad, lo cual llevó a un proceso de negociación entre Estados Unidos y Rusia bastante complejo. Se dan los ataques con armas químicas en el 2013 y también se ve la urgencia de que este conflicto llegue a una pronta solución. Se crea el grupo de apoyo a Siria, liderado o coliderado entre Rusia y Estados Unidos, pero también con el patrocinio de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe y otras entidades. El objetivo de esto era generar o crear una ruta de salida para poder llegar a un acuerdo que incluía la transición. Pero es interesante que dentro de las discusiones que se dan para un escenario post conflicto en Siria no se habla del tema del control de las armas nucleares, que es uno de los puntos importantes. Llegamos a una revisión de los acuerdos de Ginebra II que se dan en el 2014 y tampoco hay alusión en ese sentido. Las armas químicas. A las armas químicas. Sin embargo, entidades como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados y en el caso del Alto Comisionado para los Derechos Humanos habían hecho demandas públicas del uso de armas químicas, lo cual es un delito, un crimen de guerra. Y como crimen de guerra requiere de una acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad. Esto fue una dificultad que se dio entre Estados Unidos y Rusia porque al declarar que estos eran crímenes de guerra había que buscar responsables y es ahí donde el conflicto empieza cada vez a hacerse más complejo. Mientras el Consejo de Seguridad discutía estos asuntos, Rusia le daba un espaldarazo al régimen de Al-Assad, defendiéndolo porque hasta que no hayan pruebas, ¿verdad? Todo el mundo es inocente. Ahora, mucha gente piensa lo siguiente alrededor de este tema. Bueno, Estados Unidos está ahí no por un asunto de establecer democracia en los países del Medio Oriente, y siempre lo señalan, Estados Unidos tiene intereses particulares. Uno, y en primer lugar, es el petróleo que está, y en el caso de Siria, es un territorio riquísimo en yacimientos petroleros, y en segundo lugar, no importa, o sí importa la visión, pero bueno, para otros es
la influencia de Rusia, una base militar que tiene en el mar Mediterráneo, pero al final, según tu visión, ¿qué es lo que prevalece realmente? Porque la especulación sobre que Estados Unidos quiere establecer la democracia en esa zona ya suena hasta un discurso que la gente lo pone ya es un cliché. Ya queremos poner la democracia. Hay armas químicas en Irak, nunca las encontraron y pasó todo lo que pasó. Afganistán, todo lo que pasó. Es decir, ya suena bofo e increíble el discurso de Estados Unidos alrededor de establecer en nombre de la democracia, accionar como lo que hemos visto en las últimas semanas. Pues incluso el ataque, la bomba, la madre de todas las bombas ahora, el ataque a Siria. Es decir, ¿a vos qué te suena? Pues mira, no podemos ser ingenuos que las potencias se mueven en base a intereses. Y estos intereses están en torno a mantener el statu quo, si es que estás conforme con dicho statu quo, o a incrementar el poder. En este caso nosotros tenemos dos personalidades bastante fuertes. Putin ha logrado reivindicar los derechos de Rusia y sus intereses geopolíticos estratégicos. Lo vemos en el caso de Crimea con Ucrania y lo vemos en otras partes del mundo. Y con la llegada de Trump a la Casa Blanca, pues estamos viendo un poco de lo mismo, ¿no? Volver a Estados Unidos a ser grande. Y eso implica también una política de prestigio, pero de demostrar cuando te escucha la gente diciendo eso, Ilsen, ven el águila imperial nuevamente extendiendo su ala, buscando sus intereses, buscando sus poderíos, estableciendo su poderío. Incluso ahorita el vicepresidente Pence, que está en Corea del Sur, dice que todas las opciones están abiertas, incluso la nuclear. No descarta bueno, pero ese es otro tema. Pero lo que estoy diciendo es que la visión de Trump, al menos hasta ahora, o el accionar de Trump, nos debe poner con los pelos de punta a todos, creo yo. Claro, porque es un hombre que de armas tomar, y ya lo hemos visto. Y de tirar también. Sí, o sea, sobre todo eso. Y lo estamos viendo efectivamente. Y esa es una de las preocupaciones más relevantes que se debe estar tratando, porque el caso de Siria se debe llevar o resolver por la vía negociada, porque estamos hablando de un conflicto endémico que ya lleva más de 6 años. Y estamos salidas en la vía negociada, y si las potencias le quitan el apoyo tanto al gobierno como a los grupos rebeldes, no habrá armas para que esto siga en un enfrentamiento. Mira algunas de las cosas que son irónicas con esto que está pasando en Siria. Cada una de las agencias de Naciones Unidas que están en sitio, como ACNUR, UNICEF y otras agencias, demandan fondos de las Naciones Unidas para seguir sus programas humanitarios. Y estos fondos salen de las potencias también, al mismo tiempo que están dando armas. Entonces, ahí te dice lo complejo y lo revuelto que está el asunto en Siria. Hay ya, de hecho, algunos acuerdos que se han venido trabajando desde el 2012 y han habido adelantos en estos procesos de negociación, pero van un paso adelante y dos para atrás, ¿verdad? Y efectivamente se demostró en el 2016, cuando hubo un acuerdo, en el 2015, por votación unánime, la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, en la que por fin Estados Unidos y los otros países que tienen derecho al veto en Naciones Unidas se habían puesto de acuerdo con el caso de Siria y eran conscientes de que el respaldo que estaban dando a ambas facciones debía ser uno de los temas que entre las potencias debían discutir, porque mientras le sigas poniendo armas, el conflicto va a seguir y Estados Unidos y Rusia no van a intervenir tan directamente entre ellos, porque obviamente tendrían la condena de la comunidad internacional, aunque a estas alturas no sé qué tanto les podría interesar o les causa escozor. Les podría importar. Pero sí hay intentos y falta la voluntad política, que es, creo, uno de los aspectos más importantes. Detrás de todo eso está la crisis humanitaria. Claro. Estamos hablando de casi 5 millones de desplazados y de refugiados. Estamos hablando que todavía hay 13 millones de gente que el 70 y pico % no tiene acceso ni a agua potable. Un porcentaje enorme son de niños y adolescentes. Claro, pero esas son algunas de las cosas
cosas que nosotros olvidamos decir, bueno, que tiren una bomba y ya está, pero... Imagínate que cuando yo estaba en el Nuevo Diario, hace un tiempo, no tanto, Winston, tranquilo. Cuando llegaba el editor de Internacionales y hablaba, ¿verdad? Mostraba su menú de noticias para publicar. Decía, bueno, en Siria hoy 40 muertos, hoy en Siria 50 muertos, hoy en Siria 35 muertos. Y no puede decir, aquí que haya 35 muertos es una actividad, o sea, es un escándalo de proporciones inimaginables. Sí, o pero, que pasa en allá, Francia o en Estados Unidos. O en Estados Unidos, o pasa en Suiza. En Alemania, o donde sea, 35 muertos, ni quiera Dios. En Siria es un asunto de... Y era todos los días. Entonces es un conflicto bastante serio que ojalá hubiese voluntad pronto de terminar con él. Vamos a una pausa comercial, Ilse en Canales. Cuando volvamos, amigos televidentes y oyentes, las armas químicas están en medio de esto. ¿Quién puede detener el uso de armas químicas? ¿Cómo puede detenerlo? De esto y más conversaremos con ella, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Vos. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Quiero recordarles que el calor está bravo. Vaya a Coirsa, a donde va a encontrar con calidad y mejor precio su confort. Adquiera su aire acondicionado inverter con instalación y protector de voltaje gratis, financiamiento disponible y asesoría gratuita. Para mayor información, visite www.coirsanicaragua.com o marque 2248-3877. Dice Ilse en Canales que va a ir mañana a Coirsa a buscar su aire acondicionado. A ver, las armas químicas están ahí, presentes. Dice Bachar al-Assad, yo no he hecho. El último ataque no lo hice yo. Y hasta más bien hace ver que es un complot en contra de él. Pero bueno, uno se pregunta, ¿quién podría ponerle un detente de verdad al uso de armas químicas? Porque mientras Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo como potencia, a lo interno del país las armas químicas están. Y eso la prueba es que está hace 3 semanas atrás, más de 80 personas muertas. Y si hablamos de 2 o 3 años atrás, 4 años atrás, miles de personas muertas. ¿Quién puede ponerle coto a esto? Mira, una de las cosas que también se debe considerar es rescatar el tema del multilateralismo y que el mundo no esté en manos de 2 potencias. Y esa es una de las cosas o de los aspectos que hay que resaltar. Se creó la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y Biológicas. ¿Esta está adscrita a la ONU? No es adscrita a la ONU, pero trabaja en colaboración con acuerdo de asociación desde el año 2000 con Naciones Unidas. Sí. Y dentro de las prerrogativas que tiene esta instancia está precisamente el control, la eliminación, velar por que no haya una distribución de estas armas químicas, y los estados que han sido partes del acuerdo de la Convención de Prohibición de Armas Químicas tienen el derecho de pedir apoyo de la organización. ¿Cuántos estados forman parte de esta convención? 188. ¿Y ahí está Siria? Y Siria recientemente se adscribió al acuerdo. Cuando hablé recientemente, ¿sé cuánto fue? ¿Hace 93? 21 años, no, bastante reciente. ¿Ahorita? Sí, bastante reciente. Y tiene como Estado miembro derecho a los beneficios de formar parte de este acuerdo. Y es interesante porque hasta donde sabemos, Al-Assad no ha recurrido a esta entidad de la que forma parte y
cuenta con la legitimidad de la mayoría de los países del mundo para que haya una verdadera investigación. En la reciente resolución que te mencionaba, que se discutió en esta semana, en el que los países del Consejo de Seguridad condenaban los hechos y adjudicaban la responsabilidad al gobierno de Al-Assad, Rusia, Bolivia, Uruguay y otros países pararon la resolución, bueno, Rusia con derecho al veto, de que no iban a aprobarla hasta que no hubiese una investigación en sitio, lo cual es lógico de que... Y es lo correcto. De que así sea. Pero la investigación en sitio es todavía mucho más compleja, ya te imaginarás que va pasando el tiempo, hay que recopilar información y no sabemos cuánto va a tardar. Mientras tanto, las armas siguen estando allí. Y en el caso de las armas nucleares hay controles mucho más estrictos. En el caso de las armas químicas y biológicas se pueden elaborar en la clandestinidad. Y cuando estás hablando de un conflicto donde el poder es tan difuso, tan disperso, diferentes entidades pueden utilizarlo para los fines. Entonces, a ciencia cierta, decir que fue Al-Assad o fueron los grupos insurgentes extremistas no es del todo descabellado, porque a ciencia cierta no tenés forma. Pero hay gente que dice esto es un montaje de Estados Unidos, que simplemente en río revuelto grandes pescadores. Lo dijo Bolivia. Y hay gente que dice que Trump es como Pancho Villa, mátenlos y después averigüen, o sea, mátenlos y después investiguen. O sea, porque eso fue lo que hizo Estados Unidos. No tiene la certeza de que fue Al-Assad y ataca una base militar en la que hay personas que, pues, lógicamente hay militares que están involucrados en tareas propias de su ejercicio, pero no hay certeza de que ellos estuvieran involucrados en el ataque con armas químicas. Pero es que detrás del ataque a la base de donde salieron los aviones y detonaron estas armas químicas, hay un mensaje que Trump está mandando, y es el hecho de que a mí no me va a temblar el pulso para averiguar. Y trata de marcar diferencias con Obama, que Obama... Sí, exactamente. No está mandando un mensaje, de hecho, que sí se conmovió como nos conmovimos nosotros del ver los videos de los niños, pues eso no tenemos forma de saberlo, pero que aprovechó la coyuntura para mandar un mensaje, eso sí está claro. Ahora, hay quienes piensan también que Trump, con más de un problema doméstico, ¿verdad?, con una popularidad muy baja, con más de una situación compleja dentro de Estados Unidos, pues entonces... Y la relación tan íntima que venían con Rusia desde la campaña, que puede ser... Los vínculos con Rex Tillerson, el secretario de Estado, pues entonces era como... Ahora, Winston, vamos a poner los teléfonos por si alguien quiere meter su cuchara, pero quiero leer un par de mensajes por acá que están escribiendo. Max Juárez dice: Luis, lo de Siria y Corea del Norte son gobernantes que están jugando con fuego, porque la intención es buscar que se confronten los que tienen ovejas nucleares. Hay un principio: que la humanidad siga sobreviviendo, tienen que haber guerras para bajar la sobrepoblación mundial. Yo no creo que sea la mejor forma, Max, y no creo que tampoco sea la intención. Y más abajo dice: si Nicaragua le comprara una oveja nuclear a Rusia, seguramente el Congreso de los Estados Unidos ni se le ocurriría hacer una NICAD, porque estaría más preocupado por otras cosas. Nosotros tendríamos que tener cuidado en este tipo de relaciones que tenemos actualmente, porque Washington Post aparece un artículo en el que Nicaragua es mencionado. De nuevo dice, como en la Guerra Fría, Rusia utiliza a Nicaragua como una cabeza de playa, dice, y es sumamente peligroso. Está preocupado Estados Unidos por los satélites que acaban de ponerse acá en Nicaragua, que son rusos, los GLONASS. Está preocupado Estados Unidos por los ejercicios militares de 80 soldados que vienen para Nicaragua de Rusia para hacer entrenamientos contra el narcotráfico. Hay un centro de lucha contra el narcotráfico de Rusia instalado en Nicaragua que es para capacitar a otros países también. Es decir, nosotros cómo andamos en todo esto, tomando en cuenta la coyuntura actual. Sí, Estados Unidos también está, de alguna manera, con sus periódicos y a través de algunos voceros, indicando que Nicaragua le causa algún tipo de preocupación. ¿Por dónde andamos? Mira, tanto como preocupación, creo que tienen otras cosas más importantes que preocuparse, como de hecho lo empezamos hablando. Está el caso de Corea del Norte, que es de extrema urgencia llegar a
a un acuerdo, si es que se puede llegar a un acuerdo, porque ya vimos la reacción de Corea del Norte, que está dispuesto a atacar sin ningún contratiempo. Pero en el caso de Nicaragua, las potencias siempre están buscando aliados estratégicos en diferentes regiones del mundo, y Rusia aprovecha ese espacio. Ese espacio que tradicionalmente lo ha tenido con los gobiernos de izquierda en el caso de Nicaragua. Obviamente que será de interés, yo no le llamaría tanto de preocupación para Estados Unidos, pero sí de interés de Estados Unidos y de estar pendiente de cómo se están desarrollando las cosas, porque obviamente Nicaragua no vamos a hablar de que va a entrar a una guerra asimétrica con Estados Unidos con el apoyo de Rusia, porque eso es inverosímil, pero sí dar seguimiento, qué está pasando, cuáles son los intereses que está teniendo su contraparte rusa en Nicaragua. Tradicionalmente, entre estas dos naciones, Nicaragua y Rusia, han habido acuerdos de cooperación, no solamente militares. Entonces, el trigo, el transporte, algún proyecto de agroalimentación. Tampoco es algo nuevo, o sea, es algo que se ha venido desarrollando de manera natural, y Nicaragua, como cualquier estado soberano, puede escoger con quién establecer sus vínculos de cooperación. Pero deberíamos de tener nosotros también un poco de cuidado, tomando en cuenta esa coyuntura, ¿o no? La internacional. ¿Cuidado a qué te referís? Pues no andarnos metiendo, como diríamos, en batallas. Opinando. En batallas de grandes, exactamente. Sí. Es decir, a ver, actualmente Nicaragua, y geopolíticamente, es el mejor país como aliado de Rusia a nivel latinoamericano. Venezuela tiene sus problemas serios. Cuba se está arreglando con los estadounidenses. Y nosotros estamos ahí en medio de todo esto. Yo siempre lo he dicho, y a Winston le gusta la figura cuando le digo que no es pleito no es la pata de los caballos, la pata de los elefantes, lo que vamos a meter aquí, pues estamos hablando de potencias mundiales que tienen, con un solo botón, la cosa puede cambiar dramáticamente. Entonces yo siempre pregunto, ¿debemos de tener cautela tomando en cuenta esta coyuntura actual? Bueno, la cautela es un principio de la diplomacia, y espero que en el caso de Nicaragua nosotros hayamos aprendido algunas lecciones que nos deja el pasado, ¿no? En meterse en pleitos de grandes, nosotros ponemos los muertos. Y en ese sentido yo creo que la experiencia de Nicaragua, o ya sus gobernantes habrán alcanzado la madurez política para sopesar cuáles son las consecuencias de los posibles escenarios. En toda situación, en todo estado tiene sus prioridades con quién establecer alianzas y a quienes defender, obviamente por intereses políticos y compromisos adquiridos. Eso es normal en relaciones internacionales, pero ya ponerte a pelear, o como decimos nosotros en buen nicaragüense, sudar calentura ajena, Nicaragua no está para eso. Tenemos muchas otras cosas por las cuales velar y que deben ser nuestra prioridad, más que un conflicto que está allende de nuestras fronteras, que efectivamente tendrá sus implicaciones, sobre todo en el ámbito económico, de estallar un conflicto, porque ya sabes el tema de la gasolina y los precios elevados que podrían tener. Tenemos este mensaje en WhatsApp que nos han enviado nuestros amigos. Ponémelo, por favor, Winston, léemelo, pues, por favor. No te escucho. ¿Me vas a escuchar? Dale, ahora sí. Ahora sí. Dale. Nicaragua es sumamente importante por el paso de la droga para su territorio. Los rusos lo saben y tienen un interés estratégico de inteligencia militar en nuestro territorio. Nuestra preocupación debería de ser mejorar la matriz de producción alimentaria para la población y direccionar mejor los recursos económicos para los rubros que aumentan el Producto Interno Bruto. Y enviar saludos para don Sergio Larios en Mazatepe, que está escuchando el programa y viendo el programa. Gracias por su mensaje. Dice Gustavo Noguera también acá en el Facebook de Café con Vos. Buenas noches, Luis. Me gustaría saber la opinión de tu invitada acerca de si el presidente Daniel Ortega mandaría gente a Rusia porque ellos son aliados. Yo no creo en realidad que los mandemos. No sé hasta qué punto llegarán esos acuerdos entre Nicaragua y Rusia, pero... Bueno, como bien nos dice, nosotros no sabemos la letra pequeña de esos acuerdos. Y en el caso de un conflicto, pues creo que Rusia tiene la capacidad por suficiente soldados como para... Y también, como te decía, sería una política errática del gobierno seguir poniendo los muertos en un conflicto que nos es ajeno. Pero también recordar que esto se trata de conveniencias o inconveniencias geopolíticas, y si yo te doy, en este caso te doy buses, te doy taxis, te doy trigo, te doy tanques,
te pongo satélite. Espero algún tipo de respaldo, más allá de tu voto a favor o en contra de lo que yo haga en las Naciones Unidas, etcétera, sino que algo más. Claro, por eso es la letra pequeña del acuerdo, que nosotros no creo que tengamos acceso a ese tipo de información, que sería importantísimo saberlo, hasta dónde llega esta cooperación, ¿no? Y obviamente nadie da un palmo de balde, y si te estoy dando, pues obviamente voy a requerir algún tipo de respuesta, pero eso como ciudadanos o simples mortales creo que no tenemos capacidad. No quiero terminar sin escuchar tu opinión alrededor de Corea del Norte, Estados Unidos. Ahí está, como te decía, el vicepresidente Pence está en Corea del Sur, dice que todo está abierto, cualquier solución está abierta. Que todas las opciones están sobre la mesa, incluso la violenta, pues, y creo yo que dice que nos ponga a prueba, dice, la determinación del presidente de Estados Unidos de poner en su lugar a Kim Jong-un, que está seguramente que le pican las manos porque realmente pase algo. Te dejo mi planteamiento porque tengo una llamada para dejar al amigo o amiga que esté en el teléfono que nos diga antes de terminar. ¿Aló? Antonio Vargas, de Managua. Sí. De lo que estaban hablando, recordemos de que el ingeniero Enrique Bolaños envió tropas a Irak, llevando calentura ajena. ¿Me recuerdan esta anécdota? Un comentario sobre eso. Efectivamente, cuando estaba el presidente Enrique Bolaños, enviamos un contingente humanitario, según recuerdo, para brindar atención médica, pero eran militares nicaragüenses, no iban de gabacha, iban como miembros de una coalición representando a Nicaragua. O sea, son situaciones en las que lamentablemente nos hemos metido para un lado y para otro en este tipo de situaciones. ¿Qué estábamos haciendo en Irak? Ganando puntos con Estados Unidos. Bueno, como te digo, es la letra pequeña de los acuerdos, y eso dependerá también de la disponibilidad, los intereses políticos, los compromisos adquiridos de los gobernantes. Lo vimos en el caso de Bolaños, efectivamente, y no sería extraño que lo viéramos nuevamente en el gobierno de Ortega. Dame el mensaje, Winton, para después que me diga Ilse en su opinión sobre lo de Corea. Aló. A ver, decime. Siria, si vos te fijas, dice, es puente natural entre dos continentes, sobre todo para transportar el petróleo. Y casi todo el territorio de Siria hay grandes yacimientos de petróleo y gas natural. Esa es la base de toda esa guerra, menciona un amigo televidente, Luis. Que es la especulación que nace a partir de la actitud de Estados Unidos. Dice acá otro mensaje, Marcos Pérez, dice en el Facebook de Café con Vos, la tercera guerra mundial está a la vuelta de la esquina. Dichosos los que estamos ya cerca de los barrios de los serios, o sea, cerca de morirse, pues quiere decir el amigo que nos está escribiendo. Pero Corea del Norte, Estados Unidos, siento que es una tercia bastante fuerte la que hay. Y es un conflicto mucho más volátil. Más peligroso. Precisamente. Y mira, la complejidad de las relaciones internacionales podrían darnos la sorpresa de que en el caso de Siria las potencias no se ponen de acuerdo, y que es lo que está azuzando más el conflicto. En el caso de Corea del Norte, las potencias sí podrían ponerse de acuerdo porque es un enemigo común. A Rusia no le conviene, a China no le conviene, y por supuesto a Estados Unidos tampoco. Estados Unidos ha estado presionando para que China utilice su poder de influencia tradicional que ha tenido con Corea del Norte, porque ha sido un aliado estratégico, y por ahí Estados Unidos ha estado presionando, y creo que sería una política más eficaz el hecho de que sea a través de China y no un enfrentamiento directo entre Estados Unidos, porque ahí estamos poniendo en el mismo tablero a un jugador novato que quiere demostrar el poder y a un presidente nuevo que no termina incluso de entender las relaciones. Que es novato en la política también, las relaciones en la política interna y en la política China externa. La última llamada, le pido por favor brevedad al amigo o a la amiga que está en el teléfono. Aló. Ok. Sí. Vean, señores, la guerra de la primavera árabe no es desde ahorita. Estamos hablando desde 1980 y más antes. Y todo significa petróleo, geopolítico y también geoeconómico. Las guerras no se hacen por territorio,
se hacen por economía, ¿ya? Y todo lo que ha sucedido en el norte de África, ¿ya? Y Medio Oriente ha sucedido por intereses económicos de las potencias económicas Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos y todo lo que ustedes quieran. Gracias por su llamada. Ilse. Así es, y de hecho vemos quiénes son las grandes compañías petroleras, de dónde provienen, ¿no? Y tendríamos que hacer un estudio de las cosas como han venido evolucionando en torno a estos intereses geoestratégicos. Podemos hacer otro programa de eso si querés. Que tienen que ver con la vida y la subsistencia misma de los estados. Las políticas imperialistas son eso, asegurar la supervivencia de las potencias a costa de otros países vulnerables. Bien, gracias. Ilse Canales, catedrática en resolución de conflictos de la Universidad Americana UAM. Vamos a traerte otro día para seguir conversando. Me gusta mucho la manera en la que nos planteas, porque son problemas complejos que cuesta mucho explicarlos, pero creo que poco a poco, si le vamos dando elementos a la población nicaragüense de por qué debe interesarnos en suma este tipo de conflictos, pues creo que vamos a ir aportando a que se conozca mejor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes como siempre, les agradezco su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.